Ya están dando la cosa. Hoy día nos toca hablar del síntoma. Hay otros autores muy importantes, aparte de Hammer, que ya hemos hablado en las anteriores dos clases. Y hay otros autores muy importantes en cuanto a psicosomática. Entre ellos está uno de los primeros libros que ha hecho furore en cuanto a psicosomática ha sido La enfermedad como camino de Detlefson y Thorvald. Rüdiger Dahlke y Thorvald Detlefson, perdón. Entonces, en función a los descubrimientos de ellos o a la interpretación de ellos, porque es menos científico su trabajo y más de comprensión, vamos a hablar hoy día del síntoma. Porque es un tema muy interesante, hay mucha confusión alrededor de síntomas, somático, enfermedad, conflicto, así que vamos a ir aclarando un poco. Hola, hola a todos los que están llegando. Buen día, buen día. Ok, vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos, a todas, porque más son mujeres, pero bienvenidos los pocos hombres que están en la lista. Primero, el síntoma no es la enfermedad. El síntoma es la manifestación del conflicto y una enfermedad puede tener diferentes síntomas, pero el síntoma no es igual a enfermedad. ¿Verdad? Es el resultado de la enfermedad, es cómo se manifiesta la enfermedad. Entonces, la enfermedad se va a manifestar en el síntoma y en el signo. El síntoma es dolor, es presión alta, es hinchazón, ¿ya? Perdón, el signo es hinchazón, el signo es un cambio en la cara, en el cuerpo, en la postura, etc. Entonces, signos y síntomas nos están mostrando cómo se está manifestando la enfermedad. Signo es lo que se puede ver y síntoma es lo que se siente. Sí. Signo es lo que se puede ver y síntoma es lo que se siente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento muy mal, ¿no? Estoy con temperatura, estoy bajoneado, me falta energía, etcétera, etcétera, ¿no? Siento mucho dolor, eso es síntoma. ¿Ok? Bien, entonces con esa salvedad ya podemos comenzar a decir qué hace el síntoma. El síntoma, entonces, es la señal que nos llama la atención hacia un proceso interno. Cuando hacemos la interpretación del síntoma, podemos llegar al conflicto que está ocurriendo. Entonces el síntoma nos señala directamente el conflicto, el signo nos señala la enfermedad. Y el síntoma, para llegar a manifestarse a nivel físico, tiene que haber pasado varios planos primero, porque el conflicto no es, el cuerpo no tiene ningún conflicto. El conflicto empieza en un plano mental, pasa a un plano emocional, pasa a un plano energético, pasa al plano astral y pasa recién al plano del cuerpo. Entonces hay que tomar en cuenta de que ya ha pasado todo un proceso antes de que el síntoma se sienta en el cuerpo o el signo se vea en el cuerpo. Ha pasado varias capas, varias dimensiones de nuestro ser, se podría decir, porque somos multidimensionales. Varios cuerpos también, ¿no? Sí, lo hemos mencionado ayer, la enfermedad viene desde los cuerpos superiores, aurales, entonces desde el plano del alma, que es la primera en sufrir, luego el cuerpo astral, que está formado por las emociones, los sentimientos y el alma, y luego viene el plano mental,
Primero el plano mental, después el plano astral, después el plano bioenergético y después el plano físico. Entonces, cuando se manifiesta en el cuerpo físico es cuando ya ha pasado todas las instancias anteriores y la enfermedad ya lleva un buen tiempo progresando en cada uno de estos cuerpos aurales. Generándose, ¿verdad? Van a disculpar, nuestro internet está muy intermitente, pero creo que en la grabación después va a ser corrido. Si tienen ahorita, si ven lo que nosotros vemos de que se para y se reinicia, se para y se reinicia, generalmente en la grabación después es fluido, así que vamos a seguir nomás y esperamos de que no tengan problemas de seguirnos. Entonces, al saber eso de que pasan muchas fases antes de que realmente se sienta algo en el cuerpo que es incómodo, también nos muestra de que también lo podemos resolver y muchas veces resolvemos antes de que se convierta en un síntoma, ¿verdad? O sea, el síntoma ya es el último recurso para decir, tienes que ver eso, pero lo podemos ver antes, lo podemos percibir antes y lo podemos resolver antes. Por ejemplo, en la meditación 12 chakras hacemos un trabajo que sirve también para eso, porque el viaje 12 chakras, la meditación 12 chakras es muchísimo más que eso, pero también sirve para eso, porque vamos a entrar en nosotros, meditamos, identificamos conflictos, observamos, entendemos y resolvemos lo que hay en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo emocional, también en el cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental. Vamos viendo y resolviendo todas esas capas y eso obviamente evita de que pase a ser un síntoma, un dolor o una molestia en el cuerpo. Entonces, hablando de los chakras, tenemos los chakras superiores que forman la pirámide craneal y los chakras inferiores que son álmicos. Los superiores son espirituales y los de abajo, los 7 de abajo, estamos hablando de 12 chakras, son álmicos. Entonces, el proceso es el mismo, ¿no? El síntoma es la parte visible de un proceso sutil. Entonces, el proceso va a comenzar en los planos superiores y va a terminar en el plano denso, que es el cuerpo físico. Y siempre va a ser la expresión de un conflicto que está manifestándose o que está generando una, entre comillas, determinada enfermedad. Ahora, ¿qué pasa en ese plano superior cuando se inicia el conflicto? Lo que pasa es que estamos reprimiendo algo o hemos generado algo a nivel mental o a nivel psíquico, a nivel álmico, que va en contra de nuestra naturaleza verdadera, de nuestra verdad eterna. Entonces se crea una disonancia, se crea una desarmonía y eso después va a ir drenando si no se resuelve de cuerpo en cuerpo. Entonces el conflicto siempre es incongruente, tiene dos lados, es dicotómico, es decir, es como una moneda, tiene un lado y tiene otro lado. Y esa dicotomía siempre nos va a mostrar un lado que quiere sanar y otro lado que está enfermando. Y depende de quién prima más, se va a enfermar o se va a sanar. Pero hay esa incongruencia en el sentido de que la enfermedad siempre va a tener dos lados que van a jalar cada uno para sí mismo. Por lo tanto, esa polaridad, esa polarización está mostrando que la mente está polarizada, que el alma está polarizada, que la bioenergía está polarizada y que el cuerpo está polarizado. Como hemos hablado ayer, el simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo, se polariza un lado. Entonces, si el parasimpático está activado, habrá una disminución de las funciones. Y si el simpático está polarizado, está activado, habrá un aumento de las funciones simpáticas. Entonces, el simpático y el parasimpático son las dos polaridades que deberían estar en perfecto equilibrio en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo físico.
En el alma va a suceder lo mismo, ¿no? El amor y la emoción son dos polaridades que están jugando en nosotros. Y en la mente el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Y en la parte espiritual, ¿ya? La descreencia de sí mismo y la creencia en sí mismo. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a poder, en algún momento dado de nuestro proceso enfermante o de la conflictolisis, poder resolver la situación para positivo o no resolverlo y continuar en el proceso enfermante. Así que esa polarización significa que hay una separación, ¿verdad? Se polariza, hay un polo aquí y otro polo aquí, y lo identificamos uno como malo y el otro como bueno. Y el bueno lo intentamos resaltar y el malo lo mandamos a la sombra, que es todo lo que no queremos ver de nosotros mismos o no queremos que sea visto de nosotros mismos. Y lo hacemos muchas veces tan eficientemente que ni sabemos que está ahí. Ni sabemos que está ahí. Entonces, cuando a través de la psicosomática, por ejemplo, eh, alguien nos apunta realmente lo que es, lo que hay ahí atrás en la sombra, lo que no quiero ver y no estoy viendo y no estoy reconociendo, entonces es un dolor agudo, momentáneo, que precede a poder resolverlo, ¿no? Porque uno sabe, cuando te lo dicen, sabes que es cierto. Por ejemplo, cuando una persona tiene baja autoestima e inseguridad, el otro lado, ¿ya? Debería ser la seguridad y la creencia en sí misma. Pero lo que hemos mandado a la sombra es la descreencia en nosotros mismos, es decir, no creer en nuestro propio poder personal y creer que no somos nada, que no somos nadie, y la desvalorización de nosotros mismos va primando. Y se manifiesta en baja autoestima, en inseguridad, etcétera, etcétera. Cuando nosotros volvemos al ámbito normal de nuestro ser real, entonces vamos a ver que nunca hemos tenido inseguridad, que siempre hemos sido seguros, pero la creencia es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando eso ocurre, volvemos, o sea, la polarización termina y se vuelve otra vez uno, digamos, ¿no? O sea, un solo campo de posibilidades. Ya no hay. O sea, no se trata de ir cada vez más lejos del polo negativo para ir cada vez más cerca al polo positivo, porque lo que va a ocurrir es que el polo negativo, mientras más jalamos a ese lado, más nos va a jalar al otro lado. Ocurre, por ejemplo, en programaciones como nunca voy a ser como mi mamá. ¿Verdad? Eso es algo que mandamos a la sombra, nunca voy a ser como mi mamá y hacemos todo para no ser como mamá. Lo que pasa es que igual estamos viviendo en función a mamá. Y estamos repitiendo. Y terminamos siendo como mamá. Repitiendo. Porque ese es el punto de referencia. El punto de referencia cuando lo resolvemos es yo mismo. Voy a ser yo mismo o soy yo mismo. Entonces el punto de referencia soy yo. Pero mientras digo nunca voy a ser como mi mamá, el punto de referencia es mamá. Y a ese punto vamos. Porque el cerebro el subconsciente no entiende las negativas ni y positivos. Simplemente va en la dirección al punto de referencia que le ponemos. Allí donde apuntamos nuestra mente y nuestro espíritu, allí vamos a ir. Si nuestra mente está apuntando y nuestro espíritu está apuntando en no creer en nosotros mismos y en creer que no valemos, que no somos nadie, etcétera, etcétera, allí vamos. No hay cómo cambiar eso a no ser que resolvamos el conflicto que nos ha llevado a polarizarnos. ¿Sí? Así que, entendiendo eso, el síntoma trae algo a la conciencia. Bueno, intenta mostrar algo para que pueda llegar a la conciencia. Porque el síntoma nos muestra, tienes que ver algo ahí, y si entiendes el mensaje, si sabes traducir el lenguaje del cuerpo, entonces sabes cuál es el conflicto. Cuando te das cuenta cuál es el conflicto,
Sale de la sombra, entra a la luz. Sale del subconsciente, entra al consciente. Ya estás consciente de ello. Eso de por sí ya desencadena un proceso. Muchas veces eso ya inicia un proceso de sanación. Y muchas veces no es suficiente para que ese proceso de sanación se puede completar y se necesita terapias para poder realmente ayudar a la persona de completar ese proceso, digamos. Pero la toma de conciencia es el primer paso. Sin eso no se hace nada. Entonces, ¿qué nos enseña la lógica de la lógica? La lógica de la lógica nos dice que el militar necesita de su uniforme, el sacerdote de su sotana, el gurú de su turbante, ¿ya? Y así. Entonces, cada persona se va a disfrazar de aquello que cree que necesita. Entonces, la lógica de la lógica nos dice, el que no cree en sí mismo y cree en otra cosa, se convierte en esa otra cosa. Entonces, por lo tanto, el médico se va a poner su mandil, ¿no?, para parecer médico, el sacerdote para parecer sacerdote, el militar, el uniforme para ser militar, y el carnicero su mandil para ser carnicero, y así por delante. Entonces, la lógica de la lógica nos dice que en vez de decir yo como representante de mí mismo, entonces voy a decir yo soy arquitecto y me voy a disfrazar de arquitecto, yo soy médico, me voy a disfrazar de médico, yo soy militar de militar, y así por delante. Cada uno tendrá su disfraz que ante el mundo lo identifique como tal. Pero en realidad no somos nada de eso, es solo un disfraz, y la lógica de la lógica nos dice que yo es yo, nada más. Entonces, cuando volvemos a esa unidad de nosotros mismos, dejamos el adjetivo calificativo que nos identifica con lo que no somos. Así, el síntoma realmente nos ayuda y en cierto punto nos obliga a volver a nuestra verdadera naturaleza, a volver a nosotros mismos en armonía. Porque ya cuando podemos saberlo, ok, tengo algo que resolver de mi niñez, que había una experiencia ahí que me ha marcado, pero no lo hacemos. Y pasan los años, y pasan las situaciones, y repetimos el mismo patrón, pero nunca nos ponemos a hacerlo. Entonces ahí va a entrar el síntoma y nos va a ir obligando con dolor, con molestia, con enfermedad, a que miremos eso y resolvemos eso. Por eso pasa las capas, va bajando, va bajando, va bajando, y cada vez se hace más tangible hasta que al último en el cuerpo ya está ahí. Ahora, obviamente, muchas personas tampoco lo resuelven ahí, tampoco saben. Entonces tienen un dolor muy fuerte de espalda, pero toman calmantes. Es por eso que en todo lo que nosotros enseñamos, en la PRT, en iridología psicosomática, en Sabio Es, etcétera, etcétera, lo que tratamos de que entiendan las personas es de que somos una unidad espiritual, somos espíritu, y el alma, el cuerpo, el doble etérico son los instrumentos del espíritu, y a veces estos instrumentos están en desequilibrio. Y como nos han hecho creer de que no somos espíritu y de que somos alma y de que somos el cuerpo físico, todo lo vamos a ver con el lente del cuerpo físico y con el lente del alma, ¿cierto? Entonces, soy un alma pecadora, ¿ya? O soy un alma sufridora, o soy un cuerpo enfermo. O soy alto, o soy bajo, o soy esto, o soy el otro. Entonces, siempre vamos a estar en esa dicotomía. Siempre vamos a estar a la sombra, tratando, arrastrando y persiguiendo nuestra sombra para poder sanar esa sombra. Y lo que tenemos que hacer es incorporar esa sombra hacia nosotros, volverla a nosotros mismos para poder aceptar aquello que no somos o que creemos que somos, y volver otra vez a la naturaleza esencial de nuestro ser.
Eh, Así que al inicio, cuando entramos en la lógica de la psicosomática y en buscar cuál es el sentido detrás del síntoma y a querer sanar de fondo y a querer volver a esa unidad con nosotros mismos, a esa congruencia, al inicio sí puede ser muy difícil. La verdad es que los primeros pasos encuentran mucha resistencia en uno. Pero cada vez que avanzamos en ese camino se hace más fácil, cada vez se hace incluso más, más agradable, porque uno ya sabe cuando se hace consciente de un problema, ya sabe, cuando resuelva eso me voy a sentir maravilloso. Entonces, cuando ya se entiende la dinámica, sobre todo cuando ya se la ha experimentado en carne propia y en mente propia, entonces se va viendo, ok, eso se ve muy difícil, eso se ve muy doloroso, es algo que realmente me cuesta asumir, pero sé que lo voy a hacer y sé que después voy a conseguir un espacio dentro de mí, una libertad, una felicidad, un contentamiento, una nueva manera de relacionarme con los otros, que es muchísimo mejor que el dolor que tengo que pasar para llegar ahí. Entonces, el alter ego, que es lo que hemos creado de nuestra personalidad y lo que creemos que es, se asemeja al portero que subió a la gerencia y se endulzó con la gerencia. Entonces, cuando viene el gerente y lo desplaza y le dice, vuelve otra vez a la portería, el portero va a bajar a las instancias, a la segunda instancia inferior y va a provocar un revuelo ahí para volver a destronar al gerente y volver a la silla del gerente. ¿Sí? ¿Les parece conocido? ¿No? Entonces va a sublevar a las masas que están abajo y esas masas le van a apoyar. Por lo tanto, el conflicto, la enfermedad, el ego, el sufridor empedernido, el que está usufructuando los beneficios secundarios de una enfermedad, etcétera, etcétera, la resistencia y todo eso, no es nada más que el alter ego tratando de volver otra vez a la gerencia. Y hay que trabajar con paciencia desde el plano del espíritu, desde el plano del ser, para convencer a ese ego que no va a perder absolutamente nada, pero que va a seguir siendo portero porque le toca ser portero, ¿ya? O va a seguir siendo el subgerente, ¿ya? Porque le toca ser el subgerente. Nada más que eso. Pero en realidad esas dificultades que nosotros nos encontramos al tratar de solucionar un conflicto es que nos hemos acostumbrado a pensar en que somos lo que no somos. ¿Ya? Ok, ¿qué más sobre el síntoma? Entonces, hay personas que enferman, todavía no hemos hablado de eso. La enfermedad significa que hemos cronificado, si ya es una enfermedad, que hemos cronificado un conflicto y no lo hemos resuelto, ya no es sostenible en el cuerpo astral o en los cuerpos superiores y viene al cuerpo físico a manifestarse como una enfermedad. En cualquiera de los planos se puede resolver, también en el plano físico generalmente se puede todavía resolver, aunque como dijimos antes, cuando ya hay muchas secuelas, o sea, cuando ya hay una degeneración muy fuerte orgánica, puede que queden secuelas, pero siempre se puede resolver el conflicto y parar el proceso enfermante. Ahora, hay dos tipos de personas. Hay las personas emocionales y las personas mentales. Las personas emocionales van a enfermar mientras están en el conflicto y las personas mentales van a enfermar cuando resuelvan el conflicto, porque el conflicto ocurre todo aquí arriba y cuando se resuelve todo eso baja al cuerpo para ser eliminado. En cambio, el emocional ya lo está viviendo en todo el cuerpo
y lo manifiesta, y cuando lo resuelve se sana. También el mental se sana, Claro. solo que el mental corre un riesgo, como dijimos ayer, de provocar una enfermedad aguda por el drenaje violento de aquella situación. Entonces, cuando estamos haciendo psicoterapia o PDT, tenemos el cuidado de que ese drenaje mental o encenderse el foquito de la persona, decir, había sido esto, ¿cierto? Sea paulatino, que no sea muy violento para que no tenga pseudo agravaciones, ¿ya? Nada más ese es el cuidado en cuanto a la enfermedad. Entonces, aquellos emocionales ya presentan síntomas físicos, orgánicos, porque están creando la enfermedad en cuanto están viviendo el conflicto. En cambio, los mentales están viviendo el conflicto ya en un plano mental, ya metafórico, o sea, no está en el plano físico, pero después va a estar en el plano físico y hay que tener el cuidado de que esa cantidad de energía mental y de energía no sea tan poderosa como para producir pseudoagravaciones. Entonces, toda esa temática de la psicosomática se puede usar de dos maneras fundamentalmente. Uno es querer sanar completamente y cuando me da algo, llegar al fondo y para poder sanar y dejar de gastar plata y tiempo en la enfermedad y vivir lo que quiero vivir en la vida. Y por el otro lado, se puede entender realmente como todo el proceso de la existencia, todo nuestro proceso que hacemos en el cuerpo humano, tiene la dirección de volver a la unidad. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en realidad es para eso. Y que las enfermedades son parte de eso, los síntomas son parte de eso, son como letreritos que nos muestran, mira, aquí todavía falta un poquito, aquí hay alguito, y aprovechar cada una de estas situaciones que ahora estamos hablando en cuanto a enfermedad, pero obviamente hay otras situaciones que nos ayudan a avanzar en ese camino hacia nuestra unidad con nosotros mismos, al orden interno, al programa original, a la fuente de todo, como quieran llamarlo, es ese movimiento, la expansión de la conciencia, etcétera, etcétera. Es todo lo mismo. Cuando vivimos en función a eso, todavía se hace más rico el tema de la psicosomática. Si vivimos para lograr algo en el mundo material, queremos tener un buen trabajo, un buen puesto, reconocimiento de la sociedad, hacer voluntariado para devolver a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces la psicosomática nos ayuda a poder resolver una enfermedad completamente para que no moleste. Pero si vivimos la vida en la lógica espiritual, entonces nos ayuda, nos impulsa para avanzar en la dirección en la que estamos caminando. Entonces, la concientización de la psicosomática, de lo que estamos manifestando, tanto en signos como en síntomas, esa concientización permite que la persona comience a elaborar un proceso de sanación o de arreglar o de rescatarse a sí misma o de mejorar sus aspectos externos en su propia vida. Entonces, por sus frutos los conoceréis, claro, ¿no? Entonces, si estamos viviendo un conflicto, los frutos van a ser conflictivos. Si estamos fuera del conflicto, entonces estamos viviendo una congruencia en nuestra vida y todo está en perfecto equilibrio y en perfecta armonía. Lógico, también hay que decir que ningún ser humano en este momento aquí en la Tierra puede vivir en perfecta armonía y en perfecto equilibrio, ¿ya? Porque ya no estaría aquí, estaría en otros planos superiores. Pero la tendencia es ir arreglando, porque el curso espiritual que estamos pasando en la Tierra es aprender a fisicalizar. Eso quiere decir a manejar este cuerpo físico y el doble etérico
ya el mundo material, el cuerpo físico, el cuerpo material, vivir en este mundo material, en esta existencia, existencializar en otras palabras. Luego viene emocionalizar, luego viene sentimentalizar, luego viene vibracionar, luego viene mentalizar y luego viene espiritualizar. Hemos venido a hacer eso, a conseguir la maestría en cada una de estas áreas. Entonces, allí donde tengamos dificultades, allí donde haya incongruencia, entonces nosotros tenemos que usar nuestros mejores dones y nuestras mejores virtudes para solucionar aquella situación. Hay una pregunta de Luz. Luz! ¿Cómo detectar una enfermedad tempranamente en cuerpos que no sea el físico? En el emocional es el sufrimiento. En el mental ya, va a afectar directamente el cerebro, entonces tenemos jaquecas, tenemos migrañas, tenemos depresión, tenemos pensamientos negativos, tenemos falta de creencia en sí mismo, desvalorización, etcétera, etcétera. Todos esos son síntomas, no son síntomas de una enfermedad. Entonces, sí, cuando yo, por ejemplo, no tengo ninguna fe, no estoy hablando del Dios religioso, pero estoy hablando del Creador primordial, que no es un ser, es una inteligencia suprema. Entonces, no tengo ningún conocimiento, ninguna fe en que la inteligencia suprema me va a poder ayudar o solventar o sustentar, etcétera, etcétera. Entonces sí estoy espiritualmente enfermo. Otras maneras para detectar antes de que esté en el cuerpo físico, por ejemplo, con la sanación bioenergética. En Sabioes justamente se aprende a detectar con la energía, o sea, a través de la energía de la persona, lo que está fuera de equilibrio y, aunque la persona no esté enferma todavía, ¿verdad? Pero ya en el cuerpo energético está, entonces eso se puede detectar con la mano, se puede detectar con percepción extrasensorial, se puede detectar con péndulos, se puede detectar con aurímetro, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de detectar la parte bioenergética a nivel energético. Y también a ese nivel poder ayudar al ser de hacer su proceso de sanación. Uno, con la toma de conciencia cuál es el conflicto, porque encima, digamos, o antes del desorden energético ya está el conflicto, ¿verdad? Entonces, ayudándole a identificar y resolver el conflicto y por otro lado, con la energía adecuada para poder armonizar el equilibrio que se ha detectado. También ayer dijimos con la iridología psicosomática, porque cuando aparece en el cerebro ya aparece en el ojo. Todavía no está en el órgano o ha empezado en el órgano, pero todavía no tiene síntoma en el órgano y se puede detectar y hacer todo el tratamiento que necesite la persona respecto a eso. También con la PRT lo podemos detectar antes de que se convierta en enfermedad, porque con el proceso de la respiración intensa, al entrar en el estado alterado de conciencia en el que se transcurre toda la terapia de la psicorrapea, en ese estado el cuerpo como que abre las puertas, las ventanas y muestra lo que tiene grabado, aunque no tenga todavía síntoma. O registrado, ¿no? Está ahí, entonces se abre y se muestra. Y en la PRT eso lo llamamos los somáticos, porque ya es una información a nivel celular, pero no necesariamente es todavía un síntoma o una enfermedad. Y se resuelve igual con los pasos necesarios para que eso no se convierta en algo más grande. Entonces, una enfermedad, por ejemplo, en el plano emocional, en el cuerpo emocional. Muy fácil. Si tienes tristeza, estás enfermo emocionalmente. Si tienes ansiedad, estás enfermo emocionalmente. Si tienes
angustia, estás enfermo. Si tienes falta de alegría, estás enfermo. ¿Te das cuenta? Es fácil detectar eso, ¿sí? Si tienes alegría, estás sano. Si tienes contentamiento, estás sano. Si eres feliz, estás sano. Entonces, si eres infeliz, estás enfermo, ¿sí? Si tienes desvalorización, estás enfermo mentalmente. Si no crees en ti mismo, estás enfermo en ti mismo, ¿sí? Entonces, son enfermedades mentales. Todo lo que yo pienso en forma negativa de mí mismo es una enfermedad. Vas a ir a parar al psiquiátrico porque tienes una enfermedad mental. No, No no es ese nivel, es una enfermedad mental, ¿ya? Entonces, todo lo que aparece como incongruencia en tu vida, en el plano que sea, es un proceso enfermante. Por lo tanto, no es difícil poder ver. Estoy segura. Bien, entonces yo creo que el mayor obstáculo inicial para identificar conflictos emocionales o conflictos mentales es que la persona cree que es normal, ¿verdad? O sea, es normal de que 10 años después de la muerte de mi papá lo sigo llorando. Entonces, la persona cree que es normal, tiene relaciones tóxicas. Entonces, eso creo que es el mayor obstáculo, no tener la visión de cuál es nuestra verdadera naturaleza, o sea, cuál es el normal, para así decirlo, ¿no? Como dice Raúl, la armonía, la alegría, la congruencia, todo eso, somos seres divinos, todo eso es lo que tenemos, o lo que somos, todo lo demás es lo que tenemos, todo lo demás es lo que en algún momento ha aparecido y se puede también asumido y lo podemos desasumir. Entonces, hallamos normal que es bueno sufrir por una persona que está sufriendo o llorar por una persona que está sufriendo, ¿no? Y cuando no hacemos eso, la otra persona nos reclama, tú no me amas, tú no me quieres, ¿por qué? Porque no estás sufriendo junto conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como normal y eso es lo enfermante. En realidad, no tenemos que sufrir por nadie, ¿sí? Tenemos la libertad de elegir si queremos amar a una persona. Pero amar no es sufrir. Pero amar no es sufrir. Amar no es romanticismo, amar no es vivir para el otro, amar no es eso, eso se llama dependencia. ¿Sí? Dependencia psicológica, dependencia emocional, dependencia sentimental. Amar es la libertad de elegir qué es lo que yo quiero sentir de bien para mí mismo y para la otra persona, o para las otras personas, o para el mundo, o para mi trabajo, o para mi profesión, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no amo mi profesión y tengo que trabajar diremos así, ¿de sol a sol? De sol a sol, sí, pero obligado, tengo que trabajar, tengo es una enfermedad, ¿sí? Estoy trabajando feliz, estoy feliz de trabajar, eso no es una enfermedad, ¿no? Entonces, todo lo que significa obligación, todo lo que significa tengo, debo, quiero también es un deseo, ¿ya? También es una enfermedad de carencia. Quiero tener más plata, quiero tener más amor, quiero tener más esto. ¿Y de qué está enfermo? De carencia. Está enfermo de falta de dinero, de falta de amor, de falta de esto, del otro. Entonces, todo aquello que nosotros llamamos normal, entre comillas, es anormal. Por lo tanto, tenemos que ir poquito a poco dándonos cuenta de lo que no es normal en nosotros, lo que es una realidad paralela. Yo llamo realidad paralela. La realidad básica es el ser omnipresente, omnisciente. Si hay algo que nos saca de eso, entonces ya estamos enfermando, ¿sí? Y eso que nos saca de nosotros se llama realidades paralelas. Las realidades paralelas nos hacen, es como una hipnosis, nos hacen creer que aquello es la realidad. Esas realidades paralelas tienen que ser
eliminadas como quien va a recorrer cortinas de un lado a otro. Entonces tenemos varias capas de cortinas y quitamos una y quitamos la otra y quitamos la otra y al final vamos encontrando la verdadera esencia de nosotros mismos, que es nuestro ser. Pero mientras tanto, si tiene una cortina que le hace ver que tiene pajaritos, entonces desconfíe de la naturaleza, uno con el planeta, uno con el universo, uno con todos, y no necesita sufrir y no necesita estar en una situación precaria para poder decir que está viviendo. Sufrir no es vivir. La vida es una sola. A nadie le puede quitar a la vida un punto o una tilde o nada. La vida es completa. Pero la existencia es transitoria, limitada, le podemos aumentar, le podemos quitar, podemos ser un poquito más felices, menos felices, etcétera, etcétera. La existencia es pasajera. En cambio, la vida es eterna. Y nosotros somos vida, somos luz. El punto es donde tenemos que llegar. Y el síntoma, la enfermedad, es el principio, es la última parte a la que hemos llegado, la más densa, por no haber solucionado las situaciones a tiempo, en el plano mental, en el plano astral, en el plano emocional. Hemos llegado al cuerpo físico. Y el cuerpo físico nos muestra a través del síntoma, a través del dolor, que hay algo que no hemos resuelto y que no hemos solucionado. Entonces, volviendo de nuevo a la enfermedad no es nada más que la cronificación de situaciones que nosotros no hemos resuelto en algún momento y que necesitamos tomar conciencia y comenzar a resolver. Y la enfermedad tiene síntomas y los síntomas son los que nos hacen entender de qué se trata, porque la enfermedad es solo un nombre, es una palabra, no tiene mensaje. El síntoma tiene el mensaje para entender qué hay que resolver detrás. Entonces, de eso se trata, el arte de la psicosomática, realmente lograr entender, sacar conclusiones y traducir lo que el cuerpo está mostrando con los síntomas. Claro. Si una persona está enferma del hígado y tiene cirrosis o tiene hepatitis o tiene hepatitis tóxica, etcétera, etcétera, esos son nombres de enfermedades, pero no nos dice lo que está pasando por detrás. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que solucionar. Bueno, este live ha sido como la Avenida Meneses hasta hace unos años, lleno de baches. Pero llegamos, pudimos. Mañana vemos las soluciones. Ya aplicamos. La aplicación de la solución. Algunos aspectos, no los vamos a poder tocar todos porque el espacio de una hora es solamente para mostrarles que hay solución para determinadas cosas. Así que sigan participando, mañana también vamos a poder resolver aquí nuestra conexión también. Que tengan un hermoso día. Bien, hasta pronto.